Es un gustazo traer otro videoprograma para ustedes. El día de hoy nuestra meta va a ser de 70 likes en 48 horas. Si tenemos 70 likes en 48 horas vamos a hacer una segunda parte y vamos a continuar con el estilo de este videoprograma. El día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes. Vamos a platicar de el regreso de Mónica Lewinsky. Vamos a platicar también de Luis Miguel y de su polémica teoría de que el que vemos como Luis Miguel no es el verdadero Luis Miguel y el verdadero Luis Miguel falleció en Los Pinos. También vamos a platicar de Angelina Jolie, que le tiene miedo, le tiene pánico a Brad Pitt. Suscríbete al canal y toca la campanita si aún no te has suscrito, porque se va a poner muy interesante este videoprograma. Quédate hasta el final, porque al final vamos a platicar también de Hugo Chávez y la brujería, Hugo Chávez y el satanismo. Quédate con nosotros porque esto se va a poner muy bueno. Tal parece que se le ha acabado el dinero a Mónica Lewinsky. Esta semana hubieron algunas noticias que me llamaron la atención de Twitter. No porque fueran relevantes, sino porque me llama mucho la atención cómo siguen utilizando la propaganda para hacernos creer que estas cosas realmente importan. Aquí lo que me parece destacable es que nos podemos reír, nos podemos burlar de cómo tratan de distraernos. Claro que para quienes estamos despiertos esto no surte efecto, pero chequen esto: el regreso de Mónica Lewinsky, o la definición, según ella, la definición de tener poder en el 2021. Mónica Lewinsky regresa en forma de fichas, sí, como escritora y como productora de esta serie que se llama Impeachment, donde narra su historia, su vida y cómo fue víctima del sistema y del bullying, según ella. Aquí lo que me parece muy gracioso, mis amigos, es que ni Netflix, que compra bodrios de 2 pesos, ni siquiera Netflix quiso arriesgar con este bodrio de serie. Está en FX. FX es un canal de lo más asqueroso. A mí, yo en lo personal, yo no veo televisión desde hace más de 5 años, no veo televisión. Por eso a mí se me hace bastante gracioso que la gente encuentre entretenido este tipo de porquerías. ¿Qué tan programado tienes que estar para encontrar entretenido esta basura? Sin embargo, no lo venden como la novedad de novedades. Está bien que es una serie hecha para televisión, pero en serio, se ve que está hecha con 2 miserables pesos. La producción está fatal, el guión, el libreto no tiene ninguna coherencia, está horrible, y el que sale de Bill Clinton ni siquiera se parece a Bill Clinton. Muy a mi pesar, la tuve que ver para poder hacer este videoprograma. Vi el primer episodio y mis ojos lloraban sangre. Es terrible, no pierdas tu tiempo con esta porquería, pero lo venden, como si fuera lo más fresco. Y ahora saltamos con lo que dice el New York Post. Antes de que vayan a matar a alguna celebridad o algo grande pase, siempre nos lo dice, primero que nadie, el New York Post. Y en su publicación del 10 de septiembre, Angelina Jolie afirma que teme por la seguridad de sus hijos y su familia durante su matrimonio con Brad Pitt y que fue atacada por Harvey Weinstein al principio de su carrera. En una entrevista explosiva con The Guardian, Jolie habló indirectamente sobre su divorcio interminable con Brad Pitt mientras insistía en su nuevo libro Know Your Rights. Y en la entrevista, según nos cuentan, estaba hasta tartamudeando, estaba muy nerviosa. La actriz afirmó que tenía miedo por toda su familia durante la entrevista. Dice Angelina, no soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar, así a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos. Angelina Jolie y Brad Pitt comparten 6 hijos, Maddox ya de 20 años, Pax de 17, Sahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox de 13 años. Maddox no está incluido en la batalla por la custodia en curso porque ya no es menor de edad. Jolie solicitó el divorcio en el 2016 alegando que Brad Pitt abusaba de Maddox, lo cual nunca se le pudo comprobar porque al parecer Brad Pitt goza de influencias bastante poderosas. También en esta semana un video se hizo viral, el video de la hija de Charlie Sheen y de Denise Richards, Sammy Sheen, donde ella dice que estuvo atrapada en un hogar abusivo y que tanto Denise Richards como Charlie Sheen fueron unos padres abusivos. Fue un video muy fuerte, aquí te dejo algunas escenas, y ese video inmediatamente después de hacerse viral en TikTok, Sammy lo hizo privado.
Cuando eran niños no podían hablar y ahora que han crecido ellos están levantando la voz y así ha venido pasando. La verdad siempre sale a la luz, ese es el punto. Y hablando de verdad, vamos a platicar acerca del mito de que si Luis Miguel es o no el verdadero Luis Miguel. Yo creo que no y a continuación te voy a explicar por qué. Yo soy de los que piensan que esa cosa que nos presentan no es Luis Miguel. Desde hace algunos años, a través de diversos medios de comunicación se ha especulado acerca de la posible muerte de Luis Miguel, lo cual habría ocurrido en el año de 1992 en una gran fiesta llevada a cabo en Los Pinos. De acuerdo al periodista de espectáculos Jorge Carvajal, Luis Miguel murió en 1992 en la residencia de Los Pinos, pues existen rumores que indicaban que el famoso cantante tenía un romance con Cecilia, la hija de Carlos Salinas de Gortari, quien en aquel entonces era el presidente de nuestro país. Hicimos un video de Carlos Salinas de Gortari y su relación con el vudú. Te recomiendo que lo cheques porque está muy bueno. Te lo voy a dejar en las tarjetas y al final del video. De acuerdo a lo que menciona Carvajal, el expresidente de México no se encontraba para nada de acuerdo con el noviazgo de su hija. Sin embargo, accedió a que el cantante acudiera a una importante fiesta que se llevaría a cabo en la residencia de Los Pinos. Las cosas se complicaron en la madrugada cuando después de una sobredosis, supuestamente Luis Miguel se empezó a sentir muy mal al grado de perder el conocimiento y morir en la fiesta. Por órdenes del presidente Carlos Salinas, la residencia inmediatamente fue desalojada y algunas horas después, personal militar cumplió con las órdenes que les habían dado de enterrar el cuerpo de Luis Miguel debajo de la asta bandera que ahí se encontraba. Y a la gente involucrada se les pidió una total discreción al respecto de lo que aquella noche había sucedido. Se dice que a partir de ese momento y debido a que había mucho dinero de por medio, giras pactadas, discos por grabar, se tuvo que contratar a un doble, el cual fue traído desde Argentina y al cual le hicieron diversos procedimientos quirúrgicos para que la semejanza con el sol fuera precisa. Jorge Carvajal también hace la observación de que con anterioridad Luis Miguel se presentaba en muchos programas y hasta convivencias hacía con sus fans. Sin embargo, a partir de lo que se dice que pasó, supuestamente quien lo suple solamente se presenta en los conciertos y en muy pocas entrevistas, y esto es muy obvio porque los fans lo reconocerían inmediatamente. Esta teoría de que Luis Miguel murió años atrás fue reforzada por las declaraciones de una vidente, Deseret Tavares, a quien a través de una reconocida revista de circulación nacional indicó que Luismi había muerto hace tiempo, que a quien veíamos en la actualidad no es el verdadero Sol y que fue asesinado por un hombre poderoso y que su cuerpo se encuentra enterrado en México cerca de un lugar donde hay mucha agua. Yo quiero leer qué opinas. ¿Lo mandaron matar? ¿Murió de una sobredosis? ¿El mono que nos enseñan es el Luis Miguel? ¿Tú qué opinas? Yo quiero leer tus opiniones. Para mí, realmente lo mataron. Vaya, quien lanzó a la fama a Luis Miguel fue el Negro Durazo, el personaje más oscuro de la política mexicana. Si este video tiene éxito y tú quieres ver un especial del Negro Durazo, también escríbelo aquí en la cajita de comentarios. Ahora, hablando de política, personajes oscuros y satanismo, vamos a platicar acerca de Hugo Chávez y su relación con la santería. Esta última parte del programa lo he sacado del libro Los Brujos del Poder 3 de José Gil Olmos. Si tienes oportunidad de leerlo, créeme, no te vas a arrepentir. Chécate este libro. En Los Brujos del Poder 3 nos relatan la investigación sobre la brujería, santería y chamanismo que marcó la vida de Hugo Chávez antes y durante sus años como presidente de Venezuela. Cuando los seguidores del chavismo supieron de este pasaje, quedaron convencidos de que el destino de Hugo Chávez estaba ya trazado y no tenían duda de que sería el jefe máximo de un gobierno que cambiaría los rumbos del país. Hugo Chávez tenía 31 años cuando la bruja Cristina le anunció su futuro y vaticinó que sería presidente de Venezuela. No había duda, tenía la marca en su cuerpo, un lunar negro en la planta de un pie que se unía con otro marrón en la cadera.
La negra, como le decían a aquella mujer, había tenido una visión donde había contemplado la señal en el cuerpo del entonces capitán que encabezaba una conspiración militar mediante el movimiento bolivariano revolucionario, con el cual planeaba realizar un cambio radical para el pueblo venezolano. Y esto no es ningún secreto. En la biografía de Hugo Chávez hay muchos pasajes llenos de historias en los que aparecen de manera constante los espíritus reencarnados de Simón Bolívar. Hugo Chávez creía que él era un médium y que Simón Bolívar, años más tarde, en la región de los Llanos, donde se encontraba acampando con algunos de sus seguidores, se cumplió el vaticinio. Un pescador desconocido que navegaba por el río Capanaparo le entregó a un soldado una misiva dirigida a Chávez. Al tomarla, casi de inmediato, recordó lo que dijo Cristina, fue y guardó el papel sin abrirlo, pero la curiosidad al final le ganó y a pesar de la advertencia, días después abrió la carta que contenía un mensaje de la guerrilla que lo convocaba a una reunión para organizar el golpe de Estado. Chávez recordó entonces las palabras de Cristina y de inmediato quemó la carta. Días más tarde comprobó lo que su vidente de cabecera le había anunciado, que vendría una carta por agua y que tenía el sello de la muerte, y al no asistir a la reunión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se había salvado de una emboscada de los militares, en la que casi todos fueron detenidos y hubo muertos, y uno de ellos pudo haber sido él. Hugo Chávez decía que era médium y que a través de él se manifestaba su bisabuelo Maizanda, pero también Ezequiel Zamora, quien luchó a favor de la reforma agraria, a favor de los campesinos del siglo XIX y le daba consejos también de cómo llevar a cabo su misión libertaria. ¿Qué es lo que tú opinas? Y estas son las personas que están en el poder. ¿Cómo ves? Es asombroso. En el 2002, el gobierno de Chávez comenzó a declinar ante miles de protestas encabezadas por Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. El comandante Chávez, como ya se hacía llamar, emulando a Fidel Castro, necesitaba una vez más de la ayuda de las fuerzas del más allá. Por esos días viajó a Sudáfrica, donde se realizaba la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y cuenta David Placer que en realidad Hugo Chávez aprovechó este viaje para practicar un ritual de brujería y tener el vigor y la fuerza necesaria para salir de ese trance y enfrentar a sus enemigos que pretendían derrocarlo. Sin embargo, este ritual no libró a Chávez del golpe de Estado de abril del 2002, cuando fue destituido y hecho preso por los mismos militares tras la represión que hubo en contra de los disidentes que salieron a protestar en las calles. El líder de los empresarios, Pedro Carmona Estanga, fue puesto como nuevo presidente de Venezuela, pero poco duraría porque no contó con el apoyo de Carlos Ortega, quien fue encarcelado y tras huir de la cárcel de Ramo Verde se exilió en Perú, donde aún sigue vivo. Durante sus años como presidente y aún después de su muerte en el 2013 por cáncer, Hugo Chávez propició estas historias de brujería, magia y santería para mantenerse en el poder, pero también para crearse una figura santificada. Y hablando de la muerte de Hugo Chávez, ¿tú qué opinas? ¿Eres de los que opinan que fue envenenado? ¿Que un agente de los Estados Unidos, un agente de la CIA, envenenó su comida? Yo quiero leer tus comentarios, porque todo este tema me parece fascinante y si quieres ver una segunda parte, escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal, muchas gracias por ver este video y si te gustó, compártelo.